buenos días hermanos, bienvenidos a nuestra mañana devocional, a nuestro tiempo devocional conectados con la palabra. Esperamos que el Señor les esté bendiciendo grandemente en este día que nos regala. Norita, buenos días. Buenos días, Henry. Muy buenos días, familia. Bienvenidos a este día especial. Y la palabra de hoy la encontramos en el Salmo 51. Y dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Bueno, y en esta mañana queremos compartirle una enseñanza que hemos extractado de este texto que vas a leer en el día de hoy y la hemos titulado Protegiendo nuestro talón de Aquiles. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué es eso de Aquiles? Es una expresión que muchos de nosotros hemos escuchado. Ay, el talón de Aquiles de Henry son los chicharrones. Cuando ve chicharrones, no, eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo. Pero muchas veces, y hablando del pecado, muchas personas pueden tener un talón de Aquiles. Nos referimos a un aspecto de su vida en el cual es débil, en el cual es mucho más susceptible al pecado. Y es que saben que Aquiles era el superhéroe de los griegos. En la literatura griega hay una obra que se llama La Ilíada, que la escribió un escritor Homero, y relata la vida de este gran héroe de los griegos que se llamaba Aquiles. Él era un guerrero, el más veloz de todos los guerreros, era fuerte. Dentro de la creencia de ellos, que es literatura y es mitología también, contaban que era invulnerable a casi todas las armas. Podía recibir flechas, podía recibir no sé qué cortes de espada, y ninguna de esas armas le podían hacer daño, no lo mataban, pero tenía un punto débil. Y su punto débil, ¿sabes cuál era, Dorita? Su talón. Su talón. Si era herido en el talón, era como cualquier otra persona. Es como la kriptonita en Superman, ¿cierto? ¿Cuál es el talón de Aquiles de Batman? ¿Recuerdas? No sabemos. Creo que las pistolas. Creo que los sonidos de las pistolas. En fin, hermanos, ustedes sabrán. Pero este héroe griego, su punto débil era el talón. ¿Sabes? Muchas veces, como les decía al principio, muchas personas con relación al pecado tienen un punto débil. Y así como este héroe griego, que en el combate de Troya fue herido en el talón y murió porque la flecha que lanzaron alcanzó precisamente ese punto en el cual él mostraba debilidad, también la vida de los cristianos, si no protegen ese aspecto de su vida en el cual es susceptible a que Satanás lance sus flechas, podría también correr el mismo destino que este héroe griego del que le estamos hablando en el día de hoy. De allí es donde nace ese término, su talón de Aquiles es. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es ese aspecto de tu vida en el cual eres vulnerable? Todos tenemos nuestro talón de Aquiles, ¿cierto? Ante el pecado que nos asedia. Por eso la importancia de proteger ese punto en el cual nosotros somos débiles. Y Hebreos 12:1 nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero en ocasiones no sentimos el peso del pecado que nos quiere llevar al fracaso. ¿Y por qué no sentimos muchas veces ese peso? Porque hay ceguera. Y como leímos hace un momento en el Salmo 51, hay una parte donde nos dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David era consciente de su naturaleza pecaminosa, de lo difícil de su lucha con el pecado, de la magnitud de sus pecados. Sí, y recordemos, hermanos, este Salmo 51
Es la súplica de David de perdón. Se presenta delante de Dios después que el profeta Natán lo confronta por el grave pecado que ha cometido. Y vemos cómo él desborda su corazón, cómo suplica, cómo le pide al Señor que traiga perdón, que traiga paz a su alma. Pero saben, también otra condición por la cual no queremos quitarnos esa carga que llevamos y que nos estorba para caminar en los caminos del Señor, es porque somos indiferentes y porque tenemos una actitud negativa de aceptar el pecado que hay en nosotros. Miren lo que decía el rey David: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El rey David, como ahorita nos decía, él reconocía su pecado. Él conocía la condición en la que estaba en ese momento y le decía a Dios: renueva en mí un corazón limpio. Renovar quiere decir quita la carga, quita eso que me estorba, quita eso que no me permite caminar hacia ti. David no se resignaba a permanecer en su condición de pecado. Él le pide a Dios que le renueve y que cree en él las condiciones que le agradarían a Dios que hubiesen en su vida. Pero saben, muchas veces las personas dicen: no, yo sé que yo tengo esa condición en mi vida, pero ¿saben qué? El Señor me conoce así y así me ama, o así soy yo, o así me conocen las personas. O también muchas veces dicen: Él conoce mi incapacidad para superar esa condición, entonces no voy a luchar contra ese pecado que siempre persiste en mi vida, porque el Señor conoce que yo no soy capaz de afrontar ese pecado. O también pueden decir: mi pecado es superior a mis fuerzas, es algo con lo que no puedo luchar, es algo que no soy capaz de enfrentar y de superar. Y bien, hermanos, también hoy queremos compartir con ustedes 3 claves para proteger nuestro talón de Aquiles. El versículo 5 de este capítulo 51 nos dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y Eclesiastés 7:20 nos dice: ciertamente no hay en la tierra hombre tan justo que haga el bien y que nunca peque. Entonces, esto nos está queriendo decir que siempre vamos a tener que cuidar ese talón de Aquiles que pueda haber en la vida de cada uno de nosotros. Y lo más importante es que, ¿saben qué? El enemigo sabe de nuestra debilidad y estará lanzando las flechas precisamente hacia nuestro talón. Así como Aquiles murió porque una flecha le pegó en su talón, Satanás anda lanzando dardos hacia nuestra fe, hacia nuestra confianza en el Señor. Y Él conoce cuál es tu debilidad. Y saben, en ocasiones nos sentimos como Aquiles, invulnerables. No, es que ¿saben qué? Nada va a poder modificar mi fe, mi confianza en el Señor. Yo confío plenamente en Él, o muchas veces confiamos en nuestras fuerzas, de que vamos a poder resistir esa tentación, de que vamos a poder nosotros mismos, en nuestras fuerzas, enfrentar el pecado y vamos a terminar recibiendo daño. La primera de las recomendaciones que queremos hacerles en esta enseñanza es que no debemos dar ocasión al pecado. Dios en su palabra nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Otra versión, la Biblia en el lenguaje actual, dice: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Qué tan especial esta versión, ¿cierto? Nos trae este pensamiento de nuestro Padre de una manera mucho más real y mucho más en nuestro lenguaje. Nos hace conscientes de esa gran verdad, de ese gran peligro que hay sobre la vida de aquel que dice que ninguna ocasión de pecado va a hacerle cambiar. Y otra clave es evitar situaciones o lugares que despierten en nosotros esos deseos pecaminosos. Si estamos en una reunión familiar, entonces antes de que de pronto el ambiente se vuelva un poco áspero y bueno, que hayan ciertas situaciones allí, es mejor, patitas, ¿para qué te tengo? Sí. Salir. Ahorita algunos hermanos me dicen: ¿yo qué hago si es que hay un cumpleaños en mi familia? Si es que mi hermana cumple años, si es que nuestra madre cumple años, y eso termina dañándose porque comienza a aparecer el trago, Yo que les digo: hermano, cumple con esa parte, ¿cierto?, de tu relación con tu familia, haz presencia temprano, almuerza con ellos, no te pierdas el sancochito ni el pollo asado, que eso no se puede perder.
Pero cuando ya tú veas, como dicen ahorita, que el ambiente se está enrareciendo, que te sientes como, dice la propaganda, en el lugar equivocado, ya cumpliste con tu parte. Ajá. Saluda, manifiéstales tu amor y como dicen ahorita, paticas para qué te tengo. Es mejor que digan, aquí corrió y no aquí corrió, aquí, ¿cómo es? Y aquí quedó. Bueno, evitar estar a solas con personas que de pronto sean de tentación. Esto en el caso de los novios. Evitar compartir temas que sabemos que no debemos hablar ni escuchar. Sí, debemos rehuir cualquier cosa que alimente nuestro apetito por el pecado. Lo que dicen ahorita es muy importante. Miren, las conversaciones que tenemos con los amigos. No podemos controlar lo que hablan nuestros amigos, no podemos controlar lo que hablan nuestros compañeros de trabajo, pero tú sí puedes controlar lo que escuchas y tú puedes y debes controlar lo que hablas. Entonces, cuando veas que esto se está enrareciendo, que el ambiente no es en el que el Señor quisiera verte a ti, simplemente aléjate. ¿Sabes? Es difícil a veces tomar posiciones, pero yo esto lo comparto. En el bachillerato, desde el bachillerato, y yo no tenía una relación fuerte con el Señor, no estaba comprometido con Él, cuando mis compañeros comenzaban a contar chistes en donde mencionaban a Dios, en donde mencionaban a Jesús, hasta que un día tomé la decisión y les dije a ellos, ¿saben qué muchachos? No voy a escuchar esto y me voy a ir. Y les conté por qué lo hacía. Y les dije, porque la palabra de Dios dice que de toda palabra necia que nosotros hablemos tenemos que dar cuenta. Y ellos se me quedaron mirando como un bicho raro, pero fue de las primeras decisiones de fe que yo tomé en mi vida. Y cuando tú tomas esas decisiones de fe, vas a ver cómo va a ser mucho más fácil poder afrontar la ocasión de pecar y de salir victorioso de esa ocasión. También es importante poder decantar la música que escuchamos, Norita. Puedes tener lucha con la música. Y si no cantas lo que tú escuchas, si no tomas la decisión de dejar de escuchar lo que anteriormente escuchabas, vas a tener ocasión de pecar. También lo que ves, lo que estás viendo, lo que alimenta tus ojos o lo que alimenta tu corazón a través de los ojos, debes tomar la decisión de ser fuerte. ¿Saben? Hablando un poco del contexto de este Salmo 51 del que estamos hablando hoy, y si tú lees, y esto lo encuentras en 2 de Samuel capítulo 11, nos relata y dice el texto en la época en que los reyes salían de campaña, en la época ahorita en que los reyes iban al frente de sus ejércitos y salían de combate, David se quedó en Jerusalén y más adelante nos dice que una tarde al levantarse, o sea que se quedaba durmiendo hasta tarde, dice, y comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. Yo tengo algunos cuestionamientos allí. ¿Por qué un rey no está haciendo lo que le corresponde hacer? Estar al frente de su ejército. ¿Por qué un rey es mal mayordomo, hace mala mayordomía de su tiempo, levantándose tarde? Y lo más importante, ¿por qué si ve a esta mujer desnuda, simplemente no voltea su rostro hacia otro lado, sino que si ustedes siguen leyendo van a ver cómo mandó a alguien o le preguntó a alguien sobre quién era ella y la invitó, la hizo traer, realmente no es que la haya invitado, la hizo traer al palacio y allí fue cuando pecó. Miren toda la cadena de acciones que ocurrieron allí para que pudiese David caer en pecado. Y debes tener claro, como decía Henry en sus preguntas que hacía, debemos tener claro cuál es nuestro deber en el momento que estamos atravesando en nuestra vida. ¿Qué nos ha llamado el Señor a hacer? Debemos ser diligentes en su obra. David, por ejemplo, no estaba siendo diligente en su obra. Es más, no estaba, como decía Henry ahorita, se levantó bien tarde, ni siquiera estaba madrugando. Y estaba observando lo que no debía observar en este momento. Y a mí eso me llama la atención y me lleva a pensar un poco en el ocio. Cuando estamos siendo ociosos, cuando no estamos usando bien nuestro tiempo. Eso es muy importante. Muchas veces cuando nosotros estamos sin nada que hacer es cuando llegan malos pensamientos, malas actitudes, qué rico hacer esto, ay, aquello. Tenemos que tener cuidado
con la forma en que estamos usando nuestro tiempo libre. Tenemos que ser muy diligentes. Bien, y como segundo aspecto, no dejar que los pensamientos de pecado hagan nido en tu cabeza. Martín Lutero decía, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre ella. Dios en su palabra nos dice que los que son de carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces necesitamos, hermanos, como nos decían ahorita con este pensamiento de Martín Lutero, necesitamos ordenarle mentalmente a nuestros pensamientos. Soy del Espíritu, no voy a pensar en esto, sal de mi mente. ¿Saben? Eso lo pudo haber hecho el rey David. Pudo haber dicho, no, yo no voy a ver a esta mujer, yo no la voy a codiciar, yo no voy a pensar en ella. Y poder resistir ese pensamiento que había en su vida cuando vio a Betsabé. Pero saben, también debemos declarar que nuestra carne ha muerto y quien vive en nosotros es Cristo. Debemos llenar nuestra mente de pensamientos puros. Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, y si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad, o sea, en esto pensad. Debemos llevar nuestros pensamientos hacia Jesús. Romanos 6:6 nos dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ataca el pecado con las promesas de Dios. Vamos a retener esas promesas del Señor, ese gozo de Cristo, firmes en nuestra mente. Dios nos libra de las pruebas. Segunda de Pedro 2:9 nos dice, el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Otra de las promesas que hay en su palabra es de que Él nos va a acompañar en medio de la tentación. 1 Corintios 10:13 nos habla de la tentación y dice que el Señor no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Y también nos dice ese mismo texto de 1 Corintios de que cuando llegue la tentación, Él nos va a dar la salida para que podamos resistirla, para que podamos salir de esa condición. Otra gran promesa que queremos que tú recibas y creas y traigas a tu vida es que hay un gran premio cuando nosotros resistimos la tentación, cuando resistimos el pecado, cuando cubrimos nuestro talón de Aquiles y no permitimos ser heridos en él. Santiago 1:12 nos dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces debemos llevar ante la tentación, ante las dardos que el enemigo está lanzando hacia ese punto débil o hacia ese aspecto débil en nuestras vidas, confiar, apropiarnos de las promesas que el Señor nos da en su palabra. Estas son algunas promesas. La palabra de Dios tiene muchas promesas. Encuentra esa promesa particular que Él quiere traer a tu vida y de la cual quieres apropiarte. Que esa promesa sea como un escudo con el cual puedas refugiarte, con el cual puedas proteger ese aspecto débil de tu vida. Y recuerda también, Dios nos dice en su palabra que en la medida en que nosotros le declaramos nuestra debilidad, Él nos hace fuertes en ella, porque como hemos aprendido hoy, Él nos va a acompañar en medio de la prueba. Amén. Bueno, ¿qué tal, hermanos? Y allí vamos a inclinar nuestro rostro en el lugar donde nos encontremos y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta palabra que traes hoy a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque una vez más podemos reconocer ante ti que somos frágiles, que somos débiles, Señor. Somos seres humanos llenos de pecados, llenos de imperfección, Señor. Pero hoy queremos entregar todo esto a ti, Padre. Tú que nos haces también fuertes, Señor, en la debilidad, te entregamos todas estas situaciones, Señor, que tú nos ayudes
a ser fuertes frente a la tentación, Señor, que tú nos ayudes a resistir también, Señor, al enemigo. Sabemos que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, pero hoy te tenemos a ti, Señor, fuerte y valiente delante de nosotros, ayudándonos, Padre, a llevar estas situaciones. Te entregamos, Señor, nuestros pecados y te pedimos, Padre, que nos ayudes para poder, Señor, salir adelante de ellos. Y también te pido, Padre, que nos des a nosotros esa hambre, Señor, de tu palabra. Que cada día, Señor, en vez de estar pensando en cosas que no son, podamos buscar de tu palabra, podamos encontrar en ella, Señor, esas promesas tan especiales que tú tienes para cada uno de nosotros. Y que cada vez que haya, Señor, un momento de tentación, un momento de debilidad, podamos, Señor, con tu palabra enfrentarla, Señor, y poder decir no. Aquí no voy a cometer pecado y voy a estar fortalecido, Señor, en tu palabra, y no voy a permitir que el enemigo haga con nosotros lo que Él quiera, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a salir adelante, y también, Padre, te damos gracias por ese amor que tú tienes para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque aún sabiendo que somos tan débiles, que somos pecadores, tú estás allí extendiendo tu mano para ayudarnos, Señor, a salir de la situación en que estamos nosotros envueltos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, esperamos que este tiempo devocional haya edificado tu vida, que haya sido de bendición para ti. Queremos recordarte que tenemos nuestra reunión dominical todos los domingos a las 10 de la mañana, que los sábados hay reunión de jóvenes, que los domingos tenemos nuestras lecciones o clases dominicales para niños. Aquí aparece un número telefónico al que puedes llamar, al que puedes solicitar que te enviemos el link de nuestras diferentes transmisiones en vivo, que formes parte de nuestra familia. Comparte este link de esta enseñanza si te gustó, compártela con otras personas. Queremos que muchas personas puedan encontrar en nuestro Padre, en nuestro Señor Jesús, la solución para los momentos difíciles de sus vidas. Dios les bendiga, que tengan un feliz y bendecido día. Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre. Suyo es el reino que no acabará. Oh, oh, oh. Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un
estar allí mirándonos con amor, porque estará con los brazos abiertos, ¿cierto? Y cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús fuerte. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, oh Dios, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. ¿Qué tal si lo hacemos fuerte? Cuando los santos, imagínense ese momento. Señor, yo quiero ir con ellos. Yo quiero santificar tu nombre por la eternidad. A mi Jesús. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de, pídaselo a él. Señor, yo quiero